Que el profe no habla hasta que haga silencio. Bueno, tenemos que mirar nosotros, cuando nosotros abordamos un caso clínico, tenemos que mirar de qué manera nosotros lo vamos a abordar. Ustedes saben de que el psicoanálisis enfatizaba en introspección y hablaba un poco, bueno, no un poco, no, sino la parte sexual. Como que esta parte lo enfatizaba muchísimo esta corriente psicoanalítica, ¿no? Luego, después del psicoanálisis, entró el conductismo, ¿no? El conductismo en donde ve el comportamiento de una manera muy lineal, en donde siempre hay causa y efecto, en donde hay refuerzo, en donde hay castigo, toda esa cuestión, incluyendo lo que es el condicionamiento clásico y el operante, ¿no? Luego se involucra un poco ya la parte cognitiva con todos sus teóricos, como por ejemplo, cuando hablamos nosotros del aprendizaje por observación, todo lo que plantea Bandura, entonces ahí vemos nosotros procesos de aprendizaje patológico también. Todo esto que estoy mencionando es de que, porque uno tiene que mirar, según el artículo que aparece allí en la plataforma para la sesión de hoy, tiene que ver con esa forma de ver de una manera integral o integradora todo lo que tiene que ver con la psicopatología. ¿Bien? Inclusive, si miramos un poco, aquí tendríamos que hablar un poquitico del humanismo y hablar un poquitico de los sistémicos, ¿no? ¿Qué nos dice el humanismo? Por favor, recuérdenme qué nos dice el humanismo. El ser humano no es una máquina. Oh. El conductismo proponía que el ser humano no es simplemente una cosa que uno se le da un activador y produce algo, sino que tiene algo mucho más allá. Ok. Sentimientos, que es ser racional, Sí. su inteligencia emocional. Y eso es cierto, y eso es cierto, y eso es algo que el humanismo, de hecho el humanismo salió en una época en donde la humanidad no tenía nada de humanidad, ¿no? Pues estaba hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la hambruna que se dio en Estados Unidos, ¿eh? Entonces realmente la situación era bastante caótica para nosotros los seres humanos en esa época. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en 1945, ¿sí? En donde realmente, exactamente ahí terminó, pero todo eso se generaba como un ambiente supremamente hostil, en donde pues, ya sabemos todo lo que pasó con los campos de concentración, ya sabemos todo lo que hacían las bombas, o sea, todo lo que hacía la humanidad, el ser humano era destruirnos. Entonces, ¿cómo es posible que realmente estuviéramos hablando de esos procesos tan trágicos, tan realmente inhumanos? Entonces, ustedes saben de que fue una época bastante fuerte en donde los suicidios eran seguramente también cuando hablamos
de ese periodo de hambruna en Estados Unidos, una crisis fuerte, en donde no había trabajo, en donde la gente trataba de buscar siempre cómo subsistir. Entonces, pasaban como 5 o 6 días sin comer absolutamente nada. Entonces, obviamente, la gente se lanzaba de los pisos altos, porque pues ya realmente no tenían cómo sobrevivir, ¿no? Entonces, a partir de esto, tenemos que entrar en el contexto del humanismo precisamente para lo que se nos ha planteado, de ver cómo el ser humano pues, viene a este mundo a tratar de vivir una vida mucho más tranquila, mucho más agradable, mucho más de disfrutar la vida, ¿no? Una parte mucho más humana, ¿sí? Entonces, pues ya sabemos nosotros que Maslow fue como el precursor de esta corriente humanista, en donde planteó todo lo que tiene que ver con su pirámide de Maslow, en donde planteó una serie de aspectos importantes como las experiencias cumple, como por ejemplo la autorrealización, que todo eso tiene que generar entonces unos procesos de aprendizaje para entender un poco cómo nosotros queremos sobresalir, cómo queremos nosotros ser reconocidos por aquello de la autoestima. Entonces, todo eso nos planteó Abraham Maslow. ¿Qué saben ustedes de Maslow? ¿Qué saben un poco de la vida de Maslow? Que siempre mantuvo enfermo, ¿no? Siempre mantuvo enfermo el hombre, ¿no? Pero él siempre lo habló y hablaba precisamente de esa capacidad que tiene una persona de sobrevivirse, de salir adelante, de tener un poco de superación, de resiliencia como tal, ¿no? Que era lo que no hacía, pues, lógicamente, el psicoanálisis, y que tampoco lo hacía el conductismo. Por eso yo hacía la pequeña introducción de cómo los enfoques psicológicos como el psicoanálisis y el conductismo veían las cosas de una manera mucho más mecánica. En el humanismo, pues como que siempre lo que se enfatizó es en mirar cómo las personas logran sacar adelante su vida, cómo se logran sobrevivir. ¿Ven? A partir de sus frustraciones, de sus fracasos, de sus desilusiones permanentes, ¿no? Entonces, digamos que uno debe entender desde el humanismo a qué nosotros vivimos a este mundo, y es precisamente a tratar de vivir de la manera más tranquila posible. Pero nosotros nos complicamos la vida. En última, nosotros nos complicamos la vida porque hacemos cosas que no deberíamos hacer, ¿sí? Somos deshonestos, somos agresivos, siempre queremos ser los primeros en todo. Entonces, todo eso genera una serie de choques porque todo el mundo está pensando en su propio bienestar, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos nosotros del enfoque sistémico? Del enfoque sistémico. El enfoque sistémico tiene que ver con las estructuras que puede formar un ser humano con su familia. Sí, ok. Es como un ser en una estructura. Por ejemplo, se toma al ser en su trabajo, al ser en su familia, al ser con sus amigos. Sí, Y cómo okay. esto lo afecta en la vida. Tenemos que mirar entonces, planteando un poco ese análisis de la psicopatología, precisamente mirar que aquí está el ser humano, aquí está el ser humano, ¿sí? Y hay una serie de aspectos que están siendo generadores de conductas, y es lo que se nos menciona Hans, de la estructura familiar, de la estructura social, de la estructura laboral, de la estructura geográfica, en donde nacemos nosotros, influye muchísimo, ¿no? En la estructura, ¿sí? En la estructura académica, en lo académico,
y pues lógicamente en lo personal, ¿no? Entonces, en el sistémico lo que plantea precisamente es todo eso, cómo nos estamos integrando, cómo es ese sistema para poder entender el comportamiento de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si nosotros evaluamos la familia, y esto se recoge en las primeras sesiones de consulta con un paciente, con un consultante, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en la familia? El genograma, para mirar nosotros cómo está constituida la familia, si somos hijos de una madre soltera, si estamos casados por la iglesia o como sea, o estamos viviendo en el unión libre, si tenemos padrastros, si tenemos madrastra, si somos hijos únicos, si somos los últimos, si somos los de la mitad, si somos los primogénitos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros estamos viviendo en esa estructura familiar? Entonces, nos tiene que evaluar precisamente todo lo que tiene que ver con la globalidad familiar. Claro, estoy hablando de cómo miramos. Si nosotros vemos la lectura que está ahí en la plataforma para hoy, si nosotros vemos cómo es esa relación multifuncional, cómo nosotros estamos viendo todos esos aportes que hacen cada uno de sus aspectos, cada uno, para poder entender el cómo se ha desencadenado una problemática o un comportamiento normal. Pero tenemos que evaluar exactamente todo eso. Y eso se hace en los procesos de evaluación en la consulta clínica, como tal. Sí, claro, exactamente. Todas las áreas de ajuste. ¿Sí? Y uno tiene que mirarlas, evaluarlas, cómo están esas áreas de ajuste en el consultante, ¿no? De qué manera están evolucionando. De hecho, acá, ¿qué tendríamos en cuenta en este factor personal? ¿Qué tendríamos en cuenta? Las relaciones vinculares. Exactamente. Y una de ellas, de estas relaciones, es la parte de la relación de pareja como tal, ¿no? Entonces, vamos a evaluar cómo son esas relaciones de pareja y ahí nos metemos con la parte sexual, ¿no? ¿Cómo es un vínculo sexual que tiene con su pareja? ¿Qué tanto usted dura con una pareja? ¿Por qué de pronto hay un deterioro a nivel sexual? Uno tiene que evaluar absolutamente todo. ¿Quién de los dos inicia una relación sexual íntima con su pareja? Él o ella, ¿sí? ¿Quién busca a quién? O sea, uno tiene que mirar. Si estamos hablando que el consultante me habló de mí de una apatía sexual o de una disfunción sexual o que la esposa realmente no tiene el deseo sexual, uno tiene que evaluar exactamente eso, ¿no? Entonces uno mira cómo es que está relacionado, por ejemplo, esta parte con la estructura familiar. ¿Sí? O sea, todo tiene que estar supremamente analizado para poder entender el comportamiento de A o B, del hombre o la mujer. Porque de alguna forma Todos, absolutamente todos están relacionados. Por eso estamos hablando de ese enfoque sistémico para poder entender el comportamiento anormal. ¿Sí? Bueno, si miramos lo académico, ¿qué estaríamos evaluando aquí? Las metas. Okay. Pero antes de las metas estamos hablando de los procesos, ¿no? Para llegar a las metas. Ok, estamos mirando entonces cómo es el proceso de aprendizaje. ¿Qué tanto yo puedo aprender fácilmente o me demoro para mi aprendizaje? Si tengo problemas de aprendizaje, si tengo problemas de atención, si tengo acalculia, si tengo una serie de cuestiones supremamente negativas para mis aprendizajes. Entonces, para mirar un poco lo que tiene que ver con en lo académico, con los resultados, yo tengo que mirar los procesos. Nivel A, y aquí hay que tener en cuenta también un poco la edad.
¿no? La edad, todo. O sea, la parte cognitiva, Sí, el claro. desarrollo en el que se encuentra. Miren, acuérdense algo, acuérdense siempre de algo, cuando yo hago consulta, yo tengo que tener claro que debo tener un concepto médico del paciente, yo tengo que mirar y descartar la parte biológica primero que todo, para determinar por qué se está presentando cierto tipo de comportamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa si el señor no tiene erección? Estamos hablando de la respuesta sexual. ¿Sí? Puede ser algo psicológico, ¿sí? O puede ser algo biológico. Entonces yo tengo que remitirlo a un sexólogo para que evalúe un poco esa parte. Tengo que remitirlo para que con el concepto que me envíe el sexólogo, entonces ya, bueno, ya descartamos la parte biológica, ahora vamos a mirar por qué no hay erección. ¿Será que entonces él en la primera experiencia sexual tuvo un trauma? ¿Sí? De pronto no respondió adecuadamente y entonces la pareja que tenía se burló de él, no sé. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que generó ese tipo de patología de disfunción sexual? De disfunción sexual, no de desviación sexual, de disfunción sexual, ¿no? Bien, entonces, sí, tenemos que mirar nosotros ese proceso de aprendizaje con respecto a la parte académica. Si también en este aspecto yo no me puedo concentrar académicamente porque a mí todo el mundo me la dedica, me hace más problema. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes un niño de 10 años, un muchacho de 15 años, un niño de 7 años, que no puede prestar atención porque todo el mundo se la dedica. No, todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo. Entonces, claro, ¿qué proceso de aprendizaje va a tener? Ninguno. Porque está tratando de manejar su proceso de aprendizaje, pero también está tratando de sobrevivir. Entonces, aquí me dedico más a la supervivencia o al aprendizaje. Tengo que aprender a sobrevivir, pero entonces no me puedo concentrar en los procesos académicos de mi grado académico. O sea, ¿sí? Ahora, miremos la parte social. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de ese análisis? Estamos hablando de los padres, estamos hablando del seguimiento a la norma. ¿Sigo fácilmente normas o no las sigo? ¿Sí? ¿Me integro fácilmente o no me integro? ¿Cómo es mi comunicación que tengo con mis padres? Es decir, tengo que mirar absolutamente todo. Lo que nos decía, esa red de apoyo, cómo se está presentando. Todos, o sea, tengo que mirar qué tanto yo me integro con mis amigos, ¿no? Si realmente me aceptan o no, o qué tengo que hacer para que me acepten. Para que me acepten yo tengo que perder algo de dignidad. Para que me acepten yo tengo que ceder a los caprichos de mis amigos, de mis amigas, para poder ser amigo de ellos. Entonces, todo eso. Entonces, vamos a mirar desde lo social qué tanto eso me lleva a mí a ser una persona totalmente patológica, tener un comportamiento anormal. ¿Sí? Vamos a generar cierto tipo de dependencia y vamos a permitir que la gente viole mis derechos. ¿Sí? Si tengo un tipo de personalidad pasiva, o tengo un tipo de personalidad agresiva, o tengo un tipo de personalidad más estable, que es como la asertiva, ¿no? El tipo de personalidad pasiva, ¿cómo sería? ¿Cómo sería una personalidad pasiva? Un tipo de interacción social pasiva. ¿Cómo sería? Todo el mundo se la dedica. Ahora, mire, todo el mundo se la dedica. Una personalidad o un tipo de interacción social pasiva, esta persona no hace valer sus derechos, no los hace valer.
no hace, exactamente, no sabe decir no. Exactamente, entonces estamos hablando de una persona que realmente es totalmente vulnerable. Entonces todo el mundo se la desea, todo el mundo. Entonces, esa es su forma de ser. ¿Cómo se siente consigo mismo? Mal, se siente realmente mal. Porque yo quisiera hacer valer mis derechos, pero tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a que me cuestionen, tengo miedo. Claro, exactamente. Y en el otro extremo está la personalidad o el tipo de interacción agresivo. ¿Sí? A diferencia, muchachos, a diferencia de la personalidad o del tipo de interacción social pasiva, que no sabe decir no, esta persona sí sabe decir no. Pero dice no de una manera muy vulgar. ¿Sí? Hace valer sus derechos, pero no respeta los derechos de los demás. ¿No? Entonces realmente es una persona seguramente agresiva, una persona que eso es vulgar. Por lo general siempre decir, la interacción social del pasivo siempre va a ser pasiva. El sensibilismo y no hace, o sea, que le pase todo el mundo por encima. No tiene la fortaleza o el carácter para poder ser. Bien, entonces ese es el agresivo como tal. ¿Cómo se va a sentir él? Pero no, creo que él no se da cuenta de que Se da cuenta cuando está solo. a veces piensa. Porque ¿qué es lo que hace esta persona? O sea, como todo el mundo es agresivo. Entonces, aquí lo que se pretende es entender de que la forma de interacción social agresiva, nadie va a querer estar al lado de él, porque él pasa por encima de todo el mundo, cada vez que se da todo. Entonces, si a mí me ponen a trabajar en la empresa con una persona que es agresiva, yo digo que no. ¿No? ¿Por qué? Pues porque él solamente quiere tener la razón, él solamente quiere exponer sus ideas, no respeta mis ideas, no respeta lo que yo digo, entonces esa persona termina sintiéndose solo también, porque nadie lo acepta, todo el mundo lo rechaza, por eso, por su forma de ser. Lo mismo pasa con el pasivo, ¿sí? O sea, él termina solo pues porque él no se sabe defender. Entonces, el estado emocional de los dos varía permanentemente. ¿Cómo sería el asentido? El sentido va a trabajar en equipo, sabe mediar. Pero digo una carrera que ya no si se equivoca, lo reconoce. Exacto. Ok, es una persona que respeta las opiniones de los demás y hace respetar la de él. ¿Sí? Por eso muy bien, muy bien. Entonces, ahí nos estamos centrando en esta parte social. Y esa parte, bueno, diremos, ¿cómo evaluamos nosotros esta parte geográfica? ¿Por qué? Su contexto, pero ¿cómo lo evaluamos? Exactamente. Bien. Entonces tenemos que evaluar absolutamente todo para poder entender el comportamiento anormal de algo, ¿no? Entonces uno abarca absolutamente todo eso en las primeras 2 sesiones de consulta que uno tiene con el paciente.
¿Sí? ¿Para qué? Pues para poder conocer un poco y hacer una interpretación de un diagnóstico bastante completo. ¿De qué nos estamos agarrando allí? Pues del enfoque sistémico. ¿Sí? Me parece que el enfoque sistémico ayuda muchísimo a darnos una luz de cómo se está presentando el comportamiento de la persona, determinar si realmente es anormal o no lo es, ¿no? Hay un caso bastante particular e interesante que se los voy a explicar para que podamos entender un poco este enfoque sistémico. Esta es la historia de un niño, ¿sí? De 7 años que vive en un estrato social. ¿Cuál es el estrato social más bajo? ¿Uno? ¿Cero? Digamos que uno, pero si hay un estrato social más bajo, esto pequeño está ahí. O sea, vive, él está, su núcleo familiar está dado por el papá, la mamá y 3 hermanos más. ¿Sí? Es decir, estamos hablando que son 3, 2, 5, 6 con él, incluyendo. Y todos viven en una sola habitación. Todos. Duermen en la misma cama. Todos, absolutamente todos. Viven en las regiones más alejadas, en unos cinturones de miseria impresionantes. ¿Sí? Entonces, ya ustedes, por favor, imagínense cómo será su contexto, cómo será la parte del desarrollo social de su parte, inclusive cómo tendrán los padres una relación íntima. ¿Sí? Cómo desarrollan absolutamente todo eso. Entonces, busquemos imaginar cómo nos estamos viendo a esta familia, en donde este muchacho tiene 8 años. ¿Sí? ¿Qué hacen los papás? Los papás se van a trabajar normalmente, ¿sí? Entonces ellos se quedan ahí en la casa. Entonces, eso lleva sucediendo como un año así, en donde ellos se quedan ahí solos en la casa. Entonces, una vecina muy amable, ella llama al ICBF, ¿no? Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para decirle que hay unos niños que están abandonados, que los dejan solos, que los papás se van a trabajar y que ellos están pequeños y encerrados. Entonces, llega el ICBF a hacerle visita a estos señores y, claro, encuentra a estos señores, bueno, se encuentran a los niños solos, encerrados, ¿no? Entonces, el ICBF se los quita, ¿sí? Los separan, los niños, ¿no? Entonces, el niño de 8 años, ¿sí? El niño de 8 años es puesto en estos programas de adopción, ¿sí? Porque realmente los papás no tienen cómo brindarles una calidad de vida, pues como favorable a ellos. Entonces simplemente se los quitaron. Normalmente cuando le dicen a los padres, usted tiene que tener, sus hijos deben de tener un espacio mucho más adecuado para la convivencia, para que ustedes tengan una calidad de vida. Ustedes deben de tener eso más o menos en 3 años, 5 años. Pero unas personas que realmente trabajan y no tienen la capacidad de ahorrar, porque viven al día, ¿sí? Y trabajan de una manera, pues como que los que reciben simplemente les sirven para medio comer. Entonces, ¿cómo van a poder ahorrar? Pues claro, entonces a cada uno de ellos se los llevaron para sus diferentes hogares de paso, ¿sí? Y entonces los colocan allá en el Instituto Colombiano, esperando que llegue quien los adopta, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente buscan los que quieren adoptar? Exactamente. Quieren buscar recién nacidos. ¿Sí? Exactamente. ¿Y por qué lo hacen? Porque no quieren muchachos con mañas, ¿no? No quieren muchachos con mañas. Una pareja que quería adoptar,
decía que buscaban un bebé, porque ya los bebecitos venían con menos de 15 años. Claro. Y eso es cierto, realmente eso es cierto. Pero lo que hacen es precisamente empezar y eso es lo que pasa frecuentemente, que lo que hacen es como manosearlos, porque están en una parte, están en otra, o sea, realmente es bastante maluco. Claro, es una situación bastante dolorosa para ellos, una situación supremamente maluca. Entonces, este niño de 8 años, que vivía en un hacinamiento impresionante con la familia, donde todo el mundo vivía en ese hacinamiento. O sea, esa familia vivía en ese hacinamiento. ¿Sí? Entonces, llegó una señora, si el niño era de estrato 0, esta señora era de estrato 8. ¿Sí? Una señora con toda la plata del mundo. Una señora que tenía una gran cantidad de dinero. Ella no se casó, no quiso casarse, no quiso tener a nadie ni tener hijos. Simplemente lo que ella hizo, no, yo quiero como adoptar, quiero ser mamá, pero voy a adoptar. ¿Sí? Entonces ella vivía en un sector en donde las casas son grandísimas, ella tenía todas las comodidades del mundo, o sea, vivía supremamente bien. Y llegó allá, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Llegó allá y empezó a indagar sobre la adopción. Entonces ella quiso inmediatamente decir, bueno, yo quiero que me den un bebé, un recién nacido. Entonces la señora le dijeron, no, realmente no se puede. Hay que seguir cierto tipo de requisitos para que a usted se le dé un niño, ¿no? Y entonces estudiaron y bueno, tiene toda la plata del mundo, pero ella es su red de apoyo es ella. Y si algo le pasa, ¿qué va a hacer el niño? ¿Sí? Ella tenía 40 años. ¿Sí? 40 años. Entonces realmente le dijeron, bueno, hay un niño que tiene 8 años, ¿sí? Este puede ser para usted. ¿Sí? Entonces, listo, está bien. Entonces ella cogió al niño de 8 años, entonces se lo llevó para su casa, y ella, antes de que se lo llevara para su casa, ella lo que quiso fue organizarle una habitación así grande como estos salón. ¿Sí? Entonces, eso lo que hizo fue generar en ella, pues, como ese amor de madre y querer brindarle absolutamente todo. Entonces le compró un televisor, una consola de videojuegos, todo lo que, todas las comodidades. Imagínense ustedes, pasó de estar en un sitio totalmente con hacinamiento a un espacio totalmente que es para él, una habitación solamente para él. Entonces, eso es algo que pasó de la noche a la mañana y el niño se ganó la lotería. ¿Ven? Con ese tipo de mamá que se consiguió. Señor Hans, quiero preguntar. ¿No hay ningún tipo de apoyo psicológico para esos niños que lleguen a darse esto? Porque es que obviamente siempre va a querer, uno va a tener bueno, la gente siempre va a tener esa reacción de no querer adoptar, porque obviamente tiene sus cosas, pero eso se puede arreglar mediante el proceso psicológico. No había pensado en... ¿Pero para quién? ¿Para los niños? ¿Para los que trabajan en el Estado? Es que el problema no es, digamos, los papás. Bueno, tienen que saber que esos niños tienen eso, pero es que esto también necesita ayudarles correctamente para que ellos puedan crecer bien, porque es que el papá, no sé, si le da solamente el hijo, no van a hacer nada. O sea, es un completo error darles solamente el niño creyendo que todo lo que tiene psicológicamente no va a influir. No hay nada que ataque esa... A lo que se refiere es cómo se prepara a la mamá que va a adoptar. No, al niño. O sea, el niño porque viene de... Es que el niño, esos que niños, viene por los hermanitos y todo, o sea, para separarlos. cuando los niños van al ICBF es porque están pasándola mal y obviamente el ICBF tiene que entrar a tomarlos para poder, en dado caso, a los adopción. Sí, correcto. Esos niños siempre tienen su Toda psicológica. sí, su constante psicológica. Para que realmente el papá pueda adoptar un niño y se pueda dar todo este proceso de padre e hijo sanamente, tiene que haber algún tipo de proceso en el que ellos estén sanos, ¿no? Sí, Porque
porque de resto solo está el niño. Claro, ok, sí, eso es muy cierto, pero del dicho al hecho hay muchos hechos. Es mi pregunta, ¿eso No, existe? no existe. No existe. Y debería existir un área en el Instituto Colombiano precisamente de generar a los muchachos una gran capacidad de resiliencia precisamente para eso, ¿no? Primero que todo, aquí todo está apuntando a que se maneje desde la misma institucionalidad cómo ver a los niños no como un objeto, sino como un ser humano que necesita un apoyo psicológico, donde necesita un apoyo afectivo inclusive y emocional. Y a las padres de familia que quieren coger a un niño como si fueran al éxito y sacar el producto y llevarlo al mecanismo, ¿no? O sea, tampoco es así. Entonces, se tiene que generar un proceso de adaptación, de acomodación, de manejo a todas las circunstancias. Porque, y ahorita yo les termino de comentar, porque se pueden presentar situaciones bastante complejas y difíciles que realmente generan un impacto negativo en todos. Ya miramos eso. Dime. Pero durante el proceso de la adopción, luego, o sea, pregunto, yo si no hay un acompañamiento durante un determinado tiempo, tanto el trabajo como el psicólogo para integrar. Sí, se supone que debe haberlo. Se supone que debe haberlo. Pero como no es un solo caso, sino muchos casos, es que miren, muchachos, o sea, cuando hablamos nosotros de nuestra profesión, tenemos que hacerlo de una manera supremamente correcta. ¿Sí? Que lo que hagamos, todo lo que hagamos nosotros, lo hagamos siempre con convicción. Si yo no trabajo, ¿sí? Yo no me acuerdo cómo es el nombre de un documental de Netflix, un niño que maltrataron hartísimo, Gabriel, ¿sí? Justicia para Gabriel se llamaba. ¿Sí? ¿Qué hicieron las trabajadoras sociales? ¿Qué hicieron las profesoras? ¿Qué hicieron el servicio de salud? No hicieron nada. Y el niño lo que hizo fue quedarse calladito y el papá, el padrastro, perdón, y la mamá simplemente maltrataron. ¿Sí? Jugar con él, burlarse de él. Una historia supremamente dura. ¿Pero por qué la menciono? Porque es que dependiendo, por favor, dependiendo de las personas que trabajen en estas entidades, es responsabilidad de ellas observar y trabajar muy bien lo que deben trabajar bien. Que hagan las cosas con convencimiento, con compromiso, con ética, absolutamente todo. ¿Sí? Pero si no lo hacen, de ahí en adelante todo está mal. ¿Qué es lo que hacen los psiquiatras o los psicólogos cuando llega una historia clínica? Miran el concepto que escribieron hace 5 años y simplemente transcriben, ¿no? Este concepto de transcripción, no, tomémonos el tiempo de evaluar si esto que está acá realmente es, o ha evolucionado, o ha cambiado, o qué se está haciendo, ¿no? Entonces todo eso está en nuestras manos. Por eso la gente que consulta con nosotros cuenta mucho con nosotros y depende mucho de cómo nosotros Y trabajamos. aparte, digamos, en este caso de el primer, si son varios hermanos, si el primero que optan es el mayor, pues digamos que también hay como ese tema donde se necesita el acompañamiento, porque va a seguir pensando en sus hermanos, y que yo con la fortuna que yo tal vez una buena familia, pero cómo estarán nosotros, ya los hermanos saben que los empiezan, digamos, a tener expectativa, pues que una familia va a todo, ¿no? Pero la realidad es que solo se puede unir y, digamos, el tener que separarlos y todo ese tema, pues, donde de alguna manera sí, eso no es una situación. Niñas, por favor. Una situación difícil, pero más bien Sí, claro. Hay una película que es, ya te voy a hablar, hay una película que se llama El valor de una promesa, o Valer una promesa, que yo la he visto como 30 veces y 30 veces he llorado. Sí. Claro,
Eso de México. El valor de una promesa o valiosa promesa. No, mírenla por favor, es supremamente buena película y tiene mucho que ver de eso que estamos hablando. De los procesos de adopción y de la manera como las personas trabajan. A ver, muchachos, cómo las personas asumen con compromiso, responsabilidad y ética su labor. Y muchas de las cosas que les pasan a estos muchachos precisamente porque una trabajadora social hizo mal su trabajo. Muchas de las cosas que le pasan a los muchachos le sucedió o le sucede porque los médicos hicieron un mal informe, ¿no? Entonces, esta película tiene mucho contenido de eso, muchísimo contenido. Bien. Ahora sí, señor. Que hay casos en los que si hay, digamos, un grupito de hermanos, dos personas, muchas veces que hay como una ciencia de Perdón, muchachos, que hay mucho murmullo, no van a escuchar. A ver, muchachos, señoritas, que les guste la psicología, quédense. Por favor, si no váyanse, porque de verdad no van a escuchar. Dígame. hay veces que hay como, digamos, que como exigencia de que si llega un grupito de hermanos para no separarnos, para que no pase lo que decía ahorita, digamos que les exigen que deben adoptar a todos o no van a adoptar a ninguno. Digamos, yo conozco casos que la señora le quitaron los niños y después tuvo otro niño y a los que les dieron adoptar el niño mayor, pues les dieron la posibilidad, les dijeron que pues adoptaran a los tres de una vez y pues iban por uno y pues Digamos, eso no es en todos los casos. Uno entiende y uno trata de colocar los zapatos de los niños, ¿no? Que tienen diferentes edades, te digo yo, 4 años y 12 años, son como, en esa película que les digo, yo estoy en esa edad, de como 12 años a un niño de 3 años, ¿sí? Y son como 5 hermanos, pero para que se les llegue a toda una familia, deben tener sí. Entonces, este niño, pues la señora pues se pudo llevar a este niño de 8 años para buscarse una señora pues de estrato 8 y que realmente Venga, pero ¿usted le gusta este salón? ¿Cierto? Yo no conocí a usted como tenía 5 años estar en este salón. Y ustedes me dijeron, ay, que esos perros, miren, acá estamos. Yo voy a hablar con el coordinador de seguridad.
Pero eso es de público, eso se hace mal. Allá hay como La inteligencia es la que no se hace. ay, sí. Bien, Oiga, mira, sí, digamos. entonces me le envía. Entonces la señora lo adoptó. Volvamos al cuento. Acuérdense, imagínense ustedes cómo ella le organizó una habitación así grande como esta, con todas las comodidades. Una cama grandísima y, o sea, realmente el niño cambió de la noche a la mañana. Pasar de un espacio totalmente reducido, un ambiente supremamente de hacinamiento, a un espacio para él. Y ella dijo, esto es todo para usted. Todo esto es suyo. Entonces el niño se puso supremamente contento. Lógicamente eso llevó a que se cambiara también de colegio. Pasó de estudiar en un colegio sin el ánimo de implementar los colegios del distrito, ¿sí? O en un colegio de barrio, de esos pequeños que pues, eran de un estrato también cero, a pasar a un campestre, ¿no? Al gimnasio moderno, profesional. ¿Sí? Entonces, o sea, muy chévere con el niño, o sea, tener todas esas posibilidades y todos esos beneficios y todos esos privilegios, genial para el niño. Pero ¿qué hacemos nosotros con la gente que está allá en ese ámbito de estrato? ¿Sí? Entonces, claro, el niño llegó a ese colegio con todo su pasado, con toda su jerga, con toda su comunicación de niño de la calle. ¿Sí? Con todo ese tipo de comportamiento desadaptado, grosero, mal hablado. De hecho, los niños que son bastante, que tienen esa estrato cero, son hasta como cachetes colorados, ¿no? Son como... No, casi ni colorados, porque se la pasan en la calle todo el tiempo, y tienen las orejas no se echan cremita ni nada. En cambio, los niños de trato 5 María son todos una piel toda súper hermosísimo. Entonces, claro, el niño era mal hablado. El niño tenía todos esos comportamientos inadecuados, ¿no? El hombre era supremamente imprudente, esa cuestión, y tenía su jerga totalmente inadecuada, ¿no? Y era totalmente diferente. Él salía, él relucía pues, con sus cachetes colorados en el colegio, ¿sí? Entonces, claro, cuando los compañeritos se dieron cuenta que él era una persona así, de esas características, empezaron a hacerle el bullying, a criticarlo, a cuestionarlo, a rotularlo, a burlarse, entonces se burlaban permanentemente. Entonces llegó el momento que el niño no aguantó más y se salió todo un manazo y ¡pum! Le pegó a un compañero. Entonces, claro, las directivas del colegio llamaron a la mamá a decir, mire, este niño reaccionó de esta manera agresiva, este niño se comportó de esta manera agresiva, mire a ver qué va a hacer, ¿no? Entonces, claro, la señora en su amor de mamá, entonces quiso pues hablar con él, quiso compartir con él, y no, está bien, venga, yo te voy a ayudar, yo soy tu mamá, entonces vamos a estar muy juiciosos, yo te colaboro en esto, sentémonos y hagamos las tareas. O sea, estaban haciendo una relación muy bonita entre ellos dos, estaban haciendo supremamente esa relación excelente. Entonces la mamá estaba feliz y el niño también estaba supremamente contento. Empezó a ver como un ambiente muy, muy chévere entre ellos,
Y de entre todos esos días que ella llevaba, pues como compartiendo y enseñándole al niño conductas adecuadas, y enseñaba cosas del colegio, entonces el niño estaba supremamente feliz, o sea, estaba muy contento. Una vez que estaban allí ellos trabajando muy juiciosos, el niño de lo contento se levantó, consiguió un palo de escoba y cogió a las cosas. Empezó a pegarle. Entonces la señora, pues claro, quedó toda asombrada por todo lo que estaba haciendo el niño. Pero ella no desistió. ¿Sí? Ella quiso seguir ayudándole y empezó también nuevamente a trabajar con él, a darle cariño, a protegerlo, a abrazarlo. Entonces el niño nuevamente se sentía muy bien y cogió nuevamente el palo de escoba. O sea, le pegó como 4 veces en días diferentes a la señora. Entonces la señora dice, yo no me casé con un tipo para que me maltratara, y llega este muchacho y me golpe, ¿sí? No tuve hijos y llega este pelado y me coge a golpe. Entonces, ¿qué hizo? Ella llegó al colegio, y habló con la psicóloga. Entonces la psicóloga estaba recién empezando, ¿no? Entonces la psicóloga ahí pues, empezó a trabajar todas las terapias infantiles, de bandura, de procesos de refuerzo, todo, absolutamente todo lo que recién había aprendido lo puso a disposición del tratamiento del niño. Y empezaron a trabajar supremamente bien. La señora, la psicóloga, jovencita ella, empezó a hacer todo ese proceso. Inicialmente el niño pues era todo como apático, ¿no? Como reacio, pero luego ya después empezó a cambiar él y empezó a responderle a ella, le hicieron una muy bonita relación, hubo un buen rapport allí entre ellos dos. ¿Sí? Y de un momento a otro este niño se levantó con un palo de escoba y la cogió a balazos a la psicóloga. Otra vez. Imagínense, ¿no? Fue la frustración para la psicóloga porque ella recién egresada y la cogieron a golpes al niño. Entonces llamaron a la mamá, mire, a usted se le está colaborando, pero el niño sigue siendo muy agresivo. Cogió a la psicóloga a balazos con una escoba. Entonces, por favor. Entonces ella, la mamá, cogió al niño, y contrató a una señora experta, como tenía toda la plata, cogió una experta en psicología infantil. ¿Sí? Entonces ella empezó también a trabajar, ¿no? Empezó nuevamente a hacer buena empatía. Las primeras sesiones del niño era totalmente apático, la segunda sesión totalmente apático, pero ella como tenía mucha experiencia en terapia infantil, entonces empezó a darle al niño de una manera muy positiva, ¿no? Muy chévere. ¿Sí? Y el niño empezó nuevamente a responder de una manera muy agradable, a sentirse contento, a interactuar, a trabajar con ella. Y estaba tan contento que llegó un momento y se levantó, cogió el papá de escoba y ¡pum! A la psicóloga. ¿Sí? Entonces, la señora ya no sabía qué hacer. Entonces ella cogió al niño, ¿sí? Se fue para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y él mire, este niño me salió muy agresivo. Le dijo, no, aquí no es el éxito para venir a cambiar el esposo, no. Acá usted la asumió, entonces lo asume con todo su sustento. Tiene que asumirlo porque si ya se llevó, no podemos manipularlo, ni manosearlo, ni nada por el estilo, y llévese. Entonces no se lo necesita. Entonces, ese niño me llegó a mí. Este niño me llegó a mí. Entonces, claro, en las primeras sesiones el niño era nuevamente haciendo un niño impresionante, en silencio total, no daba respuesta a nada, el niño estaba totalmente
ensimismado y callado y toda esa cuestión. Entonces yo dije, bueno, hay que mirar cómo vamos a trabajar este caso, porque pues, el niño no responde, ¿no? El niño hay que ayudarlo, porque pues, está de una terapia a la otra, todo el mundo lo está rechazando, todo el mundo lo está rechazando. Ahí le compartieron toda la historia previa que le habían hecho. Claro. Entonces, yo en las primeras 2 sesiones el niño no respondía. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Si estamos hablando con un niño, pues uno tiene que bajarse a la edad del niño. Entonces, tuve yo que sentarme en el piso con el niño, contarnos algunas cosas, cuál es el programa favorito tuyo, a mí me gustaba este. O sea, generar como esa buena empatía con el niño. ¿Sí? Entonces, el niño empezó a responder positivamente. ¿Sí? Empezó a responder y estábamos funcionando superamente bien. Y adivinen qué pasó. Se fue a conseguir un palo de escoba y me cogió a palos. Sí, en serio, no, fuera de chiste. ¿Qué pasó? No pierdan el contexto que estoy planteando. Esto, o sea, que no estoy haciendo la clase por no hacerlo. Eso tiene que ver con teoría sistémica, con el enfoque sistémico. Y en el enfoque sistémico abordamos absolutamente todo. Bueno, entonces, no, claro, me cogió a palazos el niño, entonces, claro, usted sabe que cuando los niños son bastante agresivos, ellos desarrollan una fuerza impresionante, entonces uno trataba de cogerlo para que no reaccionara más fuertemente, entonces ya se acabó la consulta, que llamé a la mamá, que la mamá estaba de acuerdo, lógicamente, ¿sí? Llévatelo y luego lo traes, ¿no? Pero cuando regresó a la siguiente, yo ya guardé el palo de escoba, ¿no? Pero el niño seguía siendo agresivo, ya no cogía solamente el palo de escoba, sino una regla, lo que tuviera. Pero me tocó como esconder todas las cosas que yo tenía en el consultorio, porque precisamente se estaba generando mucha agresión. Entonces, yo tengo que mirar cómo conversamos con este pequeño, cómo hacemos para que este niño me responda de una manera diferente a lo que está haciendo. Hasta que pudimos hablar nuevamente y el niño me comentó cómo era su estructura familiar, cómo era su vivencia familiar cuando él era mucho más pequeño, ¿no? Entonces, logré que me comentara y él me dijo que en alguna ocasión, bueno, no en alguna ocasión, normalmente por las noches cuando llegaba el papá llegaba siempre borracho. Entonces, cuando ellos se daban cuenta de que el papá estaba metiendo la llave en la chapa, entonces ellos todos debajo de las cobijas de la misma cama se escondían, ¿sí? Y se hacían los dormidos, porque si el papá se daba cuenta que ellos estaban despiertos, los comía con ellos, ¿sí? Entonces, ellos siempre guardaban silencio, siempre quedaban en silencio, haciendo los dormidos. Entonces el señor llegaba, ¿sí? Y como luego de un buen tiempo, el señor llegaba a la cama donde estaban todos y cogía a la esposa y la jalaba del cabello. Y por allá en un rincón de esa habitación la cogía al golpe, ¿sí? Y le daba duro, y le daba duro, le daba duro. Y después de eso, él le decía a ella, yo te amo mucho. Tú eres muy importante para mí. Yo te amo, yo no sé quién es. Y ella también le respondía, yo también te amo con todo mi corazón, tú eres mi vida, tú eres absolutamente todo eso. Y después de eso, ella y él terminaban haciendo el amor. ¿Sí? Entonces todo eso lo observaba y lo escuchaba el niño. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendió el niño allí? Que cuando estábamos emocionalmente bien, la manera para responder a toda esa maravilla era a golpes, ¿no? Por eso el niño cogía precisamente ese palo de escoba y los cogía a todo el mundo. Era su manera de expresar el amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo aprendió de esa manera. Entonces, fíjense cómo en esos procesos es muy importante generar una muy buena evaluación del comportamiento normal.
sea, cuando hablamos nosotros de las áreas de ajuste, existen para evaluarlas. O sea, si yo no evalúo de una manera muy profunda cada uno de estos casos, yo puedo estar haciendo una evaluación supremamente falsa. Yo tengo que atacar la conducta blanco y no atacar cosas que no son. ¿Sí? ¿Qué tocó hacer con este pequeño? Pues lógicamente ya entender qué era lo que estaba haciendo, entonces se le empezó a generar una serie de comportamientos mucho más adaptativos, en donde se le decía al niño, vea, no solamente podemos expresar cariño y amor de esta manera. Entonces, lógicamente, se empiezan a hacer juegos de roles o por modelamiento con respecto a cómo nosotros podemos decirle que te quiero, decirle que te amo, que eres importante para mí. Porque cada vez que, si ustedes se acuerdan de las tres personas, la mamá, la psicóloga y la psicóloga especialista en psicología infantil, ella, primero que todo eran mujeres, ¿no? Entonces se pensaba de que el niño estaba comportándose de esa manera porque estaba una figura de autoridad, porque todas eran mujeres. Entonces se evaluó eso, pero la verdad no era eso. ¿Sí? Entonces se reconoció que el problema que se estaba presentando era precisamente porque había habido un aprendizaje totalmente erróneo. ¿Sí? Entonces tocó generarle al niño nuevas conductas adaptativas, funcionales, y decirle, bueno, ahora tenemos la oportunidad de expresar el cariño de esta manera, o de tal manera. Y eso genera entonces en el niño pues, nuevas conductas, mucho más funcionales y adaptativas. Y el niño empezó a generar, lógicamente, ese cambio, a generar toda esa tranquilidad, a generar todo ese comportamiento mucho más adecuado. Entonces, todo eso llevó a que el niño empezara a generar todo ese cambio y, bueno, actuar de una manera mucho más funcional. Eso es la teoría sistémica, perdón, la corriente sistémica. Hay que evaluar exactamente cómo rodea la familia a las personas que están allí. O sea, todo eso nos dice muchísimo, nos informa de una manera absoluta lo que está sucediendo. ¿Por qué esa persona se comporta de esa manera? ¿Sí? Acuérdense que todos los procesos de aprendizaje se van adquiriendo de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a los éxitos y los fracasos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de esta película de la naranja mecánica, ahí se ve claramente lo que es el aprendizaje por condicionamiento operante, o sea, todo el conductismo en todo su rigor. ¿Sí? Pero él lo que hicieron es precisamente mostrarle una serie de imágenes donde había totalmente violencia, agresión, muerte, abusos, todo. ¿Cierto? Hablando de la película de la naranja mecánica. ¿Sí? Y él no podía evitar de ver porque se colocaron, no podía parpadear, no podía cerrar los ojos. Entonces le agregaron a él una sustancia química que realmente lo que hacía era que cada vez que él quisiera reaccionar de una manera agresiva, empezaba a sentir náuseas, mareo, vómito, o sea, un malestar fisiológico supremamente negativo, ¿no? Pues él lo dejaron libre, ¿no? Él, bueno, ¿sí? Enfrentes a la sociedad, y él quiso entonces volver a ser la persona agresiva que él, pero cada vez que lo iba a hacer, empezaba a tener ese tipo de comportamiento. Y esa respuesta fisiológica, ¿no? Entonces, fíjense cómo los procesos de aprendizaje nos llevan a tener cierto tipo de patología. Acuérdense también, muchachos, de que una conducta jamás se extingue. Sí, yo se los he dicho, una conducta jamás se extingue, sino simplemente llega a niveles cercanos de cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las conductas son mantenidas por reforzadores. Las conductas son mantenidas porque, bien, excelente que hayas hecho eso. O sea, le reforzamos. Entonces, cuando hay una conducta y es seguida por algo positivo, acuérdense de Thorndike, entonces esa conducta se va a incrementar en el futuro. ¿Ven? Entonces, ahí estamos viendo cómo todas las corrientes psicológicas tienen una influencia muy clara en los procesos de aprendizaje y posiblemente patologías psicológicas. Sí. Cuando necesito una conducta,
tener una conducta más distinguida, digamos que una persona rehabilitada, digamos, de cualquier tipo de adicción, digamos que si de pronto esa persona se encuentra en una situación, digamos, límite, y ya no está ese reforzador que hace que la conducta llegue como a nivel más cercano de lo que es muy probable que la misma afectada, ¿no? Sí. Definitivamente, un violador puede volver a recaer, un asesino puede volver a recaer, ¿no? Un adicto puede volver a recaer. Estamos hablando de que la conducta llega a unos niveles cercanos a cero. ¿Por qué? Pues porque tal vez estamos controlando lo que la ejercita, estamos controlando los responsables que la mantienen, ¿sí? Pero cuando eso deja de funcionar, eso se puede disparar, ¿sí? Entonces, por eso, una conducta jamás se puede volver a implementar. ¿Qué hace el psicólogo frente a eso? Aparte de dejarla en cero, ¿qué recomendaciones le da cuando termina esta conducta? Yo tengo que hacerle seguimiento permanentemente y tengo que generarle una serie de herramientas que le permitan manejar, digamos, sí, Que él mismo pueda mantener. sí, claro, que tenga autocontrol, ¿sí? Que se autorregule, ¿sí? Que mire, enseñarle a que mire sus consecuencias. O sea, siempre lo que uno, y eso es muy importante también, muchachos, señoritas, que uno siempre cuando le van a consultar a uno nunca debe dar consejos, porque uno no es consejero, ¿sí? Uno no debe dar consejos, porque es que si yo le digo al paciente, si yo le digo al consultante, le digo, mire, le sugiero que haga esto, de pronto lo hace el paciente y le va mal, ¿sí? Entonces el paciente se me va a ir contra mía, porque, pero usted me dijo que hiciera esto, usted me dijo que yo no hiciera eso, usted me dijo tal cosa. Y eso es un error. Lo que yo tengo que plantearle es, mire, estas son las alternativas que hay. Estas son las observaciones que usted tiene. Su merced escoja, ¿sí? Elija cuál es la que usted quiere. Pero yo no le voy a decir cuál debe elegir. Yo le muestro por este camino, si usted se va, ¿cómo le puede ir? Yo le muestro por este camino por qué se va, y eso tiene que ver a la pregunta que usted me hacía. Yo lo que quiero es de que él mantenga unas conductas mucho más adaptativas y que le generen satisfacción, ¿sí? Porque mire que si usted se va por este lado, ¿qué le puede ocurrir? ¿Sí? Mire todas las consecuencias negativas que usted puede llegar a tener. Entonces, eso lleva a que la persona, pues como que reevalúe, ¿no? Mejor como que le quede objetivo. O sea, en cambio, si usted mantiene una conducta mucho más funcional, le puede ir mucho mejor. O sea que en algún punto, si uno le ayuda a una persona, esta persona podría llegar digamos, a llamarlo otra vez, por algún tipo de consejo. Como, me imagino que se puede presentar, digamos, yo atiendo a alguien y le está yendo bien con su proceso de rehabilitación, pero tiene tentación o ese tipo Una de caída o algo. sí, como psicólogos, nos van a llegar a ese llamado. Claro, de hecho a mí me llaman psicólogos que digo, pero de pacientes que yo he tenido, sí, hace tiempo atrás, y que ya he terminado los procesos y me llaman, ¿sí? No, que mire que tal cosa, que quiero que ustedes me colaboren. ¿Cómo es esa relación profesional? No. ¿Cómo hace uno de, porque no No. sé si uno, Claro, es que no sé cómo ser un psicólogo si tiene que estar dispuesto, obviamente tiene que estar dispuesto a eso, porque eso pasa, pero ¿por qué tengo yo que rechazarlo? es que no sé si uno tiene el tiempo para atender a todos. Pero es que eso es diferente. Pero o sea, Eso ya depende de cuando se dice que yo no tengo el tiempo para atender No, a digamos, todos, cuando estamos en tratamiento, cuando yo estoy atendiendo a alguna persona, mi vida se puede centrar solamente en ellos, porque ese es el camino que yo elegí y estoy feliz con eso. Pero si, digamos, ¿cuántas personas has atendido en tu vida? bueno, van a tener personas. Y si necesitan ayuda, les dices que te puedan llamar después que juegue.
O sea, pues, si yo tengo el espacio, o sea, si ellos, de hecho a mí me llaman y me dicen, mira, el profesor es que yo quisiera que tengamos unas consultas. Entonces yo le digo, sí, listo, conversemos, ¿no? Entonces ya la persona va a consultarme por lo que considere. Entonces, muchas veces eso es un par de sesiones de educación, no es como reajustar, reforzar cierto tipo de cosas. Pero en realidad es mucho más sencillo, ¿no? Pero no. Imagínate que yo le diga que no. O sea, puede ser eso por la gente, ¿no? Pero también es como tú decía todo, por atenderlos dice que sí, y usted también se está, digamos, el punto donde Hans está diciendo que tiene a todo el mundo y que su vida se dedica a ellos también, eso está, pues yo lo veo desde el punto en que no está bien también. Yo sé cuál es mi rol como psicólogo, sé cuál es mi espacio como psicólogo y sé que tengo espacios también para disfrutar con mi familia, para ver con mis amigos. Por eso, ¿y qué tal llaman en alguna persona que digamos, uno sabe que tiene tipo de ideas de suicida y no está en su espacio personal? Es para comprender cómo es este tipo de trabajo. Bueno, ya como que se estoy contando mucho más severo, ¿no? Porque ya una persona de pronto pues, llama a uno y quiere hacerse daño. Bueno, yo tengo que decirle, o sea, yo no puedo permitirle que la persona me manipule a mí, me controle, ¿no? Entonces yo digo, no, espérate, si tú quieres que conversamos mañana o pasado mañana, la verdad no tengo tiempo, o sea, quiero que por favor me comprenda que yo quiero colaborarle, pero no ahorita. No, es que mire, yo quiero hacer algo, ¿sí? Bueno, yo tengo que mirar que eso que se está planteando es una manera de querer controlar, ¿no? Pero con mucho gusto yo tengo esta posición. Cuando la persona acepta, muchas veces las personas cuando quieren decirle que se quieren hacer daño no lo hacen. No lo hacen. Pero sí, entonces, no, dame la oportunidad de conversamos. Es que estoy ocupado, yo estoy acá en Bogotá, hace estudios, ¿no? Entonces, sí, no le puedo decir eso. ¿No le puedo decir qué? Aquí no le por teléfono. Pero esas consultas que hacen por teléfono, o sea, no son altas. Pero es que quizás son de psicología. Sí, no, yo sé, yo he hecho consulta por Zoom, ¿sí? O por teleconsulta, pero digamos que eso es lo que me causó, o sea, me causó curiosidad porque, o sea, las consultas por psicología, por medicina, no deberían ser así. O sea, es mejor presencial. Digamos que porque simplemente la ayuda que más se mantiene, porque o sea, es un incremento, ¿no? Pero pues el deber ser es que sea pero por mantener, porque simplemente el tema de entonces yo lo que haría es decirle, sí, venga, hablemos, pero espérenme 3 días, conversamos. ¿Qué hace uno donde se encariña? ay, no, también Pero no sé, o sea, No, es que eso pasa. Eso pasa. O sea, mire, si yo me enamoré de una paciente, No, la que el paciente. paciente se enamore de mí. Lo que pasa es que uno cuando es real. Sí, no mentiras. Lo que pasa es que uno al ser empático, cuando uno tiene bastante empatía, a uno le importa a la gente. Cuando uno le muestra que la gente le importa, pues yo tengo que ponerlo y te yo no puedo ser demasiado atractivo con las personas, de estar siempre dispuesto para ellas. Y yo no puedo perder mi próximo terapeuta, ¿no? Porque si yo, es que mira, lo que usted dice es muy cierto, uno puede terminar enamorado del paciente, o el paciente puede terminar enamorado de uno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Miren lo poco ético que yo puedo hacer, porque yo puedo decirle al paciente que resulta que me enamoré, pero después de unas 5 o 6 sesiones, yo averigué muchas cosas de ella, pero muchas cosas supremamente personales, que me las contó cuando yo era su terapeuta. Pero como nos enamoramos, ahora yo sí, bueno, pues ya perdiste un terapeuta, pero te ganaste un gran corazón.
Esa frase suena suena que ya practicar. Pero entonces yo estoy siendo poco ético, porque hay muchas cosas tuyas, muchas. Y entonces como yo ya soy la culpa de él, entonces yo lo voy a manipularte por tanto. Sí, no puedes cambiar Por eso es mejor no tener relaciones de pareja. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Gracias.